Mattioli, especialista en programas de la Secretaría Técnica de la Alianza de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de PNUD Nueva York, y María Eugenia Salazar, coordinadora de proyectos, Unidad de Programas, Proyecto de Discapacidad del Programa de Naciones Unidas de la Oficina de Guatemala. Estas dos conferencias van a ser online, pero ellas van a estar escuchándonos a través del programa por si alguien tiene alguna consulta en específico. Natalia Mattioli es especialista en programas en la Secretaría Técnica de la Alianza de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad ubicados en PNUD Nueva York. Anteriormente trabajó con otras agencias de las Naciones Unidas y ha participado en programas sobre la inclusión de los derechos de las personas con discapacidad en varios países de Asia, África, los Estados Árabes, Europa Central y Oriental y América Latina. Además de implementar y administrar programas directamente, ha participado en investigaciones sobre los derechos de las mujeres con discapacidad. Por su lado, Marta Eugenia Salazar Rodríguez ha trabajado en los últimos 10 años con diferentes agencias de cooperación internacional, desempeñándose como consultora en alimentación, nutrición VIH, y actualmente coordina el programa interagencial abordando la inclusión laboral de personas con discapacidad en Guatemala, desde el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, brindando apoyo y asesoría en la inclusión de las personas con discapacidad, además de establecer alianzas entre las agencias implementadoras de los programas e instituciones públicas y privadas y organizaciones de la sociedad civil. Como verán, pues ambas son amplias especialistas en la temática y nos van a dar una orientación sobre los derechos y sobre los avances que ha habido en esta temática a nivel regional. Los dejamos con Natalia y con Marta Eugenia. Hola, buenos días a todos. Antes que nada, muchísimas gracias a Fundarse para invitarme a hacer una pequeña presentación. Como ya se dijo, yo soy Natalia Mattioli y me conecto de Nueva York, donde trabajo por la Secretaría Técnica de la Alianza de Personas con Discapacidad, que está aquí en el PNUD. Voy a dar una breve introducción sobre la Convención y el marco estratégico de desarrollo, la Agenda 2030, que son puntos de entrada para trabajar el tema de la inclusión a nivel de empleo y trabajo. Después de esta breve introducción, donde también mencionaré algunos proyectos y ejemplos de experiencia en esta temática del PNUD, que es una agencia que se ha posicionado como agencia líder en trabajar el tema de inclusión de personas con discapacidad en el ámbito del desarrollo. Voy a dejar la palabra a Marta, que va a hacer una presentación muy interesante sobre el proyecto en Guatemala. Así que ella va a hablar la mayoría del tiempo, describiendo también a nivel un poco más práctico lo que se puede hacer en este tema. Bueno, en 2006, como ya sabemos, se aprobó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esa es una herramienta de derechos humanos que va a complementar otras herramientas que ya existían anteriormente. Una herramienta que se pensó necesaria porque las personas con discapacidad tenían demasiadas barreras para poder de los derechos humanos. Por lo tanto, por primera vez, las personas con discapacidad son consideradas sujetos de derechos y no tanto objeto de caridad. La Convención marca también un cambio entre el enfoque médico y el enfoque social. Por lo tanto, la discapacidad se considera como interacción entre una persona y el ambiente a su alrededor.
Honduras ratificó la Convención en 2008 y también el protocolo en 2010 y sometió ya el primer informe al Comité sobre la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad. Volveré a eso un poquito más adelante. La convención cubre varios aspectos de la vida y la participación en la sociedad de personas con discapacidad y hace hay un artículo en particular que tiene que ver con el acceso al empleo y trabajo, porque las personas con discapacidad están discriminadas a la hora de entrar al mercado laboral y acceder al mercado laboral. Hay distintas barreras, hay barreras de accesibilidad, en tema obviamente de lugares físicos, también relacionado, por ejemplo, al transporte de las personas con discapacidad hacia el lugar de trabajo. Hay barreras legales, hay legislaciones que discriminan a las personas con discapacidad para poder acceder al empleo y al trabajo. Hay temas de barreras relacionadas con la información, con la comunicación, pero también hay muchas barreras que tienen que ver con las actitudes de las personas hacia las personas con discapacidad. Y hay muchos estereotipos y prejuicios que hacen que las personas con discapacidad sean discriminadas y su acceso al mercado laboral negado. Se calcula, hay un estudio de la OIT que casi el 85% de las personas con discapacidad en América Latina no trabaja y eso afecta casi entre el 1 y el 7% del Producto Interior Bruto de un país. Entonces el artículo 27 aborda el tema de una forma muy amplia y en la presentación he indicado algunas partes del artículo que pueden ser relevantes a la discusión que estáis teniendo hoy. Obviamente el artículo se refiere a personas con discapacidad que también tienen una discapacidad como consecuencia a un particular tipo de trabajo. Entonces los Estados miembros reconocen el derecho de la persona con discapacidad a trabajar en igualdad de condiciones con los demás. Eso tiene que ver con todo lo que es el ajuste razonable en un ambiente de trabajo inclusivo para ponerla en las mismas condiciones de poder ejercer un trabajo. El artículo y la convención hacen hincapié en la prohibición a la discriminación por motivos de discapacidad y recomiendan a los Estados partes de permitir que la persona con discapacidad tengan acceso efectivo a programas generales de orientación técnica, vocacional, servicios de colocación y formación profesional y continua. Y por las barreras que nombré antes, sobre todo de comunicación y de información, muchas veces la persona con discapacidad no pueden acceder a ciertos tipos de programas de formación profesional y de orientación técnica. Por lo que concierne el sector privado, la convención también hace referencia al hecho que hay que promover el empleo de personas con discapacidad en el sector privado mediante políticas y medidas pertinentes que puedan incluir programas de acción afirmativas, incentivos y otras medidas. Por ejemplo, en algunos países hay reducciones fiscales para empresas que emplean una cierta cuota de personas con discapacidad. Eso es simplemente un ejemplo de lo que puede significar este artículo. Relacionado a la convención, que nos da un marco bien legal de lo que es la inclusión de las personas con discapacidad, tenemos otra herramienta que es complementaria cuando estamos pensando en el
una estrategia de desarrollo que son los objetivos de desarrollo sostenible, en particular el objetivo 8 y la meta 8.5, que se refiere a el empleo pleno y productivo, el trabajo decente para todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad. La Agenda 2030, y respecto a la Agenda de Desarrollo anterior, nos da la posibilidad de hacer directamente un link con la Convención de Derechos de Personas sobre los Derechos de Personas con Discapacidad, en cuanto la Agenda 2030 nombra en varios artículos, en varios objetivos, las personas con discapacidad. Anteriormente, los objetivos del desarrollo del milenio habían olvidado completamente este grupo vulnerable, y por eso también algunos objetivos no se pudieron alcanzar, porque las personas con discapacidad representan el 15% de la población mundial y el 80% en países en vía de desarrollo. Entonces tenemos estas dos herramientas, como he dicho, complementarias, y el comité al cual Honduras ha entregado el primer informe sobre la implementación de la convención, efectivamente hace referencia a los vínculos entre el artículo 27 de la convención y la meta 8.5, recomendando que el Estado de Honduras tome medidas para elevar el número de personas con discapacidad en el mercado laboral. El PNUD viene trabajando este tema desde hace 10 años, y hemos trabajado en más de 70 países apoyando la implementación de la convención. Con la Agenda 2030 esto se convierte en una de las prioridades estratégicas todavía más, y el trabajo que se está haciendo tiene que ver, por ejemplo, con reforzar la legislación y las políticas en los países para que sean inclusivas y para que las leyes sean en línea con la convención. Hemos trabajado para apoyar a los gobiernos para mejorar la accesibilidad a los servicios que tienen que ver con la salud, con la educación, con el transporte, el acceso también a la justicia, el ámbito de protección social para que los esquemas de protección social sean inclusivos de personas con discapacidad, y también en referencia a la participación pública y política de personas con discapacidad. Distintas evaluaciones han evidenciado la ventaja comparativa del PNUD en estas áreas, porque el PNUD, siendo discapacidad una temática interconectada con diferentes áreas del desarrollo, el PNUD tiene una ventaja comparativa en cuanto a desarrollado una experiencia en diferentes sectores. Hace poco hemos publicado una guía interna para cómo poder ser inclusivos en todos los programas y en todo el trabajo de la agencia. Voy a hacer brevemente unos ejemplos del tipo de trabajo en el ámbito del acceso al trabajo y empleo, y después voy a dejar la palabra a Marta. Por ejemplo, en Costa Rica, que además es un país cerca, el PNUD ha apoyado el Plan Nacional para la Inclusión Laboral de la Población con Discapacidad. Hemos trabajado en la capacitación del personal de las instituciones públicas sobre los derechos de la persona con discapacidad, entonces siempre desde un enfoque de derecho. Hemos trabajado en una campaña de concienciación para los empleadores sobre la contratación de personas con discapacidad. Y también es muy relevante para lo que se está haciendo hoy, hemos desarrollado una red empresarial inclusiva para que las empresas voluntariamente hagan parte de una red y establezcan criterios de inclusividad. Y también hemos organizado un premio anual para reconocer los méritos a la empresa que ha sido más inclusiva. También hemos trabajado, obviamente, con la persona con discapacidad, sobre todo en escuelas secundarias, porque claro, si no hay acceso a la educación, más difícil va a ser el acceso al trabajo más adelante.
En distintas regiones, por ejemplo, Egipto y Pakistán, hemos trabajado también con grupos más específicos, por ejemplo, en Pakistán con la formación de profesionales a jóvenes con problemas de habla y audición para aumentar el acceso a la oportunidad de empleo, y hemos hecho convenciones con el sector privado, por ejemplo, con empresas fabricantes, una empresa muy conocida de fabricante de vaqueros en Pakistán. En Egipto hemos trabajado sobre todo con las empresas para que puedan organizarse y crear ambientes de trabajo más inclusivos, pero sobre todo en el caso de Egipto hemos trabajado mucho con el tema de las barreras actitudinales. Hay un training, una formación específica que se llama discapacidad e inclusión, y es sobre todo para concienciar las personas, los empleadores, normalmente para que no vean y no perciban a las personas con discapacidad como personas incapaces, sino como potenciales empleados de su propia empresa. Voy a dejar ahora la palabra a Marta. Por cualquier pregunta estoy a disposición. Muchas gracias. Entonces sería... Marta Salazar, sigue usted, ¿verdad? Sí la vemos, Marta. La puedes agrandar si quieres. Ok. Excelente. Ok, no sé por qué no se hace más grande, pero si quiere comience así. No la escuchamos todavía. Ok. Ahorita se ha abierto el micrófono, ya puede hablar si quiere. Bueno, buenos días a todos y a todas. Desde la oficina de PNUD en Guatemala, pues es un gusto compartir con ustedes los avances que hemos tenido en el programa conjunto abordando la inclusión laboral para personas con discapacidad, y rescato lo del programa conjunto porque de hecho somos 3 agencias del Sistema de Naciones Unidas, la UNESCO, el Alto Comisionado de Derechos Humanos y el PNUD, siendo PNUD pues la agencia líder en este programa. Gracias. Galletas. De hecho, bajo este programa tenemos 4 resultados por qué llevar, ¿no? El primero es la adaptación de marcos regulatorios en educación técnica, de capacitación vocacional y empleo con base a estándares internacionales a cargo de OACNUR. El 2 es el desarrollo de protocolos para la formación de personas con discapacidad para la inclusión laboral a cargo de UNESCO. El 3, el desarrollo de políticas inclusivas en empresas y entidades privadas de personas con discapacidad por parte del PNUD. Y tenemos un resultado en conjunto como Sistema de Naciones Unidas, que es la revisión y adaptación de las políticas internas del mismo sistema. Nos dimos cuenta que, de hecho, todo el tema de discapacidad tiene que sumar todos los actores, tanto a nivel institucional, el sector empresarial, instituciones privadas de educación, como las organizaciones de sociedad civil. Y de hecho, por eso
antes de iniciar con acciones específicas, lo primero que hicimos fue conformar un consejo consultivo como un mecanismo de consulta y de retroalimentación de las acciones que podíamos proponer desde el programa. En ese consejo consultivo está no solo la representación desde la coordinación residente del sistema, los jefes de las 3 agencias implementadoras, también los colaboradores y contrapartes naturales del sistema de Naciones Unidas, como el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Educación, la Secretaría de Bienestar Social, la Procuraduría de los Derechos Humanos. También tenemos organizaciones de sociedad civil que tienen gran trayectoria en el país trabajando por los derechos de las personas con discapacidad, como el Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala. Tenemos a la CONADI, que es pues el ente que legalmente debe de coordinar todas las acciones vinculadas al tema de los derechos de las personas con discapacidad, y el sector empresarial, representado desde el movimiento de Pacto Global en Guatemala, Centrarse, que entiendo que es un homólogo de las funciones que realiza Fundarse en Honduras, y tenemos incluido también a la Plataforma Nacional de Personas con Discapacidad, que es una instancia que agrupa más o menos un aproximado de 35 organizaciones de sociedad civil que representan a distintos tipos de personas con discapacidad. Además de eso, hicimos una socialización y devolución de los aportes que nos habían brindado durante años anteriores, previo a tener la asignación del fondo para trabajar en el tema, a la Plataforma Nacional y a otras organizaciones de personas con discapacidad y ONGs que trabajan en el tema. Y esto es muy importante porque, de hecho, todos los resultados y las acciones que hemos establecido desde que tenemos el financiamiento del fondo han ido a responder y a resolver, no todas, pero sí algunas de las necesidades que fueron planteadas desde la sociedad civil, que están muy vinculadas con las barreras que nos mencionaba Natalia, que tienen las personas con discapacidad en nuestro país. Y además también constituimos un espacio de diálogo y discusión con mujeres con discapacidad y mujeres que les apoyen, porque obviamente el vivir la discapacidad desde el ser mujer o el ser mujer que apoya la discapacidad es una experiencia muy distinta a la que pueden tener los hombres con discapacidad. Habiendo hecho eso, pues de acuerdo a todas las recomendaciones que tuvimos en estos espacios, el PNUD específicamente se planteó el hacer un diagnóstico y mapeo público-privado para la inclusión laboral de personas con discapacidad. En este objetivo general, pues era poder identificar la oferta a nivel público y privado de la empleabilidad y emprendimientos dirigidos específicamente para personas con discapacidad. Y describir qué estrategias, proyectos o políticas existentes en el sector público sobre programas de inserción o de inclusión para personas con discapacidad existían, identificar a empresas y organizaciones no gubernamentales que contaran en su momento o que estaban interesadas en realizar políticas inclusivas, y con base al interés mostrado por las empresas y las organizaciones de sociedad civil, pues establecer políticas inclusivas, sugerir procedimientos y herramientas para el establecimiento conjunto de dichas normativas. Dado que llevamos a cabo el diagnóstico, nos dimos cuenta que en nuestro país, al igual que en muchos países de la región y del mundo, existe un ecosistema público-privado de la discapacidad, donde cada uno de los actores suma para que puedan hacerse modificaciones, concientización y hacer una inclusión efectiva de las personas con discapacidad. Por ejemplo, en el sector público, nosotros pudimos llegar al Ministerio de Desarrollo, al Ministerio de Trabajo, al Ministerio de Economía, a la Secretaría de Bienestar Social y al Ministerio de Educación.
en los cuales identificamos que en ninguno de estos había establecido políticas específicas, normativas o en el plan estratégico de la institucionalidad para hacer una inclusión de las personas con discapacidad. No obstante, en algunos de estos ministerios existen personas con discapacidad como parte del talento humano y desde ahí se ha promovido el poder hacer acciones para poder implementar actividades específicas e incidir en las altas autoridades de la importancia que tiene el ya hacer espacios para incluir a personas con discapacidad. Y en el sector privado logramos llegar a las cámaras de las grandes empresas en Guatemala, como el CACIF, la Cámara de Industria, la Cámara de Comercio, la Asociación de Gerentes de Guatemala, en donde de hecho ellos también reconocieron que no es que existiera una política expresa para la inclusión laboral de personas con discapacidad, pero que estaban en total disposición de colaborar para poder identificar qué programas de formación y de sensibilización podían darse a público general y dentro de sus instancias para ir haciendo la sensibilización y aperturar los espacios para la inclusión de personas con discapacidad. Nos dimos cuenta que las organizaciones de sociedad civil también tienen una interrelación tanto con el sector privado como con el sector público. Estas organizaciones de sociedad civil hacen el trabajo no solo de generar habilidades, de las habilidades blandas necesarias de las personas con discapacidad, sino que también incluyen dentro de sus procesos la intermediación laboral con la empresa. Entonces, es necesario rescatar esta función que tienen las organizaciones de sociedad civil en este ecosistema público-privado. Tenemos a centrarse que, de hecho, desde aquí se promueve desde la responsabilidad social empresarial toda la parte de la inclusión a la diversidad de una manera amplia, lo cual está bien. Sin embargo, en el tema de discapacidad hay ciertos abordajes que se tienen que hacer que no necesariamente podemos tener una capacitación hacia las empresas de una inclusión generalizada. Y también encontramos en el país que hay empresas, en su mayoría multinacionales, que ya tienen una directriz desde presidencia corporativa para poder incluir a personas con discapacidad. Y de hecho fueron ellas las que nos abrieron las puertas para conocer un poco los procesos y cómo han hecho al día de hoy para la inclusión de personas con discapacidad. Entre ellas puede mencionarse a PepsiCo, a Banco GIT Continental, a McDonald's. Son empresas grandes, ¿no? Donde el gran desafío que tenemos hoy por hoy es cómo incluimos a la empresa guatemalteca, que al final de cuentas es la que nos va a generar sostenibilidad a nivel de país. Para todo esto ecosistema público-privado, pues sí está normado y está mandatado en nuestro país tener a la CONADI, al CONADI, que es la Comisión Nacional para las Personas con Discapacidad, que debiera ser ese ente que armoniza estas vinculaciones que hay desde las cámaras hacia el sector público, de las empresas con el sector público, y todavía hay grandes retos que hacer desde CONADI. Después de que nosotros llegamos con el diagnóstico, nos dimos cuenta que no necesariamente era tan fácil crear una política como tal dentro del sector empresarial, pero que sí existía dentro de estas empresas valores, decretos, ciertos artículos que están adheridos a su plan estratégico de la empresa que les permitía hacer la inclusión laboral. Entonces, a partir de esa experiencia que nos mostraron, como PNUD lo que hicimos fue desarrollar una guía
de inclusión laboral de personas con discapacidad dirigido a empresas. ¿Por qué? Porque cada una de estas empresas, adscritas a sus valores, había hecho el proceso de inclusión de la manera que podía, ¿no? Con ciertos apoyos de organizaciones de sociedad civil, con algún apoyo que daba el Ministerio de Trabajo, pero no existía una guía práctica que le dijera a un nuevo empleador, bueno, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para incluir a una persona con discapacidad auditiva? ¿Cómo hago para incluir a una persona con discapacidad intelectual? Y ahí es donde, como PNUD, en Guatemala creemos que pudimos contribuir. Desarrollamos esta guía, la cual se hizo un proceso de consulta inicialmente con las cámaras, Centrarse y Pacto Global, para identificar si desde ahí ellos veían que podía ser una herramienta útil para el sector empresarial. Posterior a esto, se hizo una validación con expertos, que así le denominamos, aquellas empresas que ya realizaban la inclusión laboral junto con las cámaras y ONGs que se dedican a la intermediación laboral. Hicimos las adecuaciones que fueran necesarias y justamente ayer acabamos de tener el taller con otras empresas que se interesaron en el proyecto para poder trasladar esta guía como una herramienta de gestión de conocimiento y que pudieran llevarlo a cabo. De hecho, el fin último que nosotros nos planteamos como PNUD Guatemala es que ojalá podamos constituir una red de empresas inclusivas en Guatemala, pero esa red basada en una red de gestión del conocimiento. Entonces, ¿qué criterios utilizamos para elaborar esa guía? Primero, pues la experiencia de diferentes países que tenían buenas prácticas en inclusión laboral con personas con discapacidad como Costa Rica, Argentina, Chile, España, y obviamente muchas de las propuestas que se dictan desde la OIT. También los resultados del mapeo y diagnóstico que habíamos realizado, los resultados de la consulta con expertos, y algo que era muy importante era focalizar la inclusión de personas con discapacidad en el modelo de negocio, sobre todo haciendo valer las habilidades y conocimientos potenciales que se pueden hacer para disminuir las barreras al acceso al trabajo de estas personas. Proponer la estructura sobre un modelo empresarial basada en la gestión del conocimiento, que básicamente son ciertos enfoques que leímos que se adaptan y que son muy utilizados en Europa. Y el incremento del valor empresarial a partir del aporte de los conocimientos. Esta guía consta de 4 módulos. El primer módulo, en donde se puede identificar las bases técnicas y normativas para una empresa inclusiva. Es decir, se aborda primero toda la parte de la conceptualización y la evolución de la discapacidad, cómo se ve la discapacidad bajo la Convención de los Derechos Humanos de Personas con Discapacidad, cuáles todas las normas y legislaciones que tenemos a nivel internacional, a nivel de país, en donde nos apoyan, ¿no? Y nos dan la obligatoriedad de cumplir con la inclusión de las personas con discapacidad. Y además de eso, también en este módulo se habla acerca de los ajustes razonables y de la accesibilidad y la diferencia que hay entre los ajustes razonables y la accesibilidad universal. Algo que es importante acá es que los ajustes razonables que la mayor parte de empresas que ya incluyen a personas con discapacidad que han hecho en el país no representan una inversión económica inmensa, sino que simplemente es el conocer el tipo de discapacidad que está entrando a mi empresa y está entrando por las capacidades que tiene la persona, no por una manera de un cumplimiento de cuotas,
porque de hecho en el país tampoco está normado bajo una legislación, una obligatoriedad al sector empresarial para un porcentaje de cuotas que tengan que tener incluidas a personas con discapacidad. Y de hecho estos ajustes razonables generalmente se refieren a la utilización de software específicos para personas con discapacidad visual, que en nuestro país esos softwares son facilitados por las organizaciones de sociedad civil, específicamente por el Benemérito Comité Pro Ciegos. Otro de los ajustes razonables que se han practicado y que siguen siendo importantes en estas empresas es la capacitación en el uso del lenguaje de señas, en este caso del lenguaje de señas guatemaltecas, para poder incluir dentro de mi talento humano a personas con discapacidad auditiva, o bien en una discapacidad intelectual, en donde podemos tener a personas con síndrome de Down. Uno de esos ajustes razonables es permitir a la organización, en este caso Margarita Tejada, que dé acompañamiento semanal, quincenal o mensualmente, según demande la persona que está incluida como capital humano. Tenemos el módulo 2, en donde se explica toda la gestión organizacional de la empresa inclusiva, y tal como les mencioné, nosotros lo que intentamos fue hacer un modelo basado en la gestión del conocimiento, en donde se valore el aporte de las personas con discapacidad al modelo de negocio. Y obviamente esto se vincula a el potencial que puede tener el capital intelectual de una empresa. A partir de ello, se reconoce el aporte del capital humano de una población diversa como un derecho humano y sobre todo el laboral, el aporte de los conocimientos de las personas con discapacidad al modelo de negocio y obviamente una ampliación al foco de negocio. Un módulo 3, que es la constitución de la red de empresas inclusivas, pero basada en la gestión del conocimiento. Que eso significa que esta red debe ser moderada por una instancia, ya sea empresa, organización de sociedad civil o alguna institucionalidad que esté dispuesta de una manera gratuita e innovadora tener acciones en donde cada una de las empresas o de las organizaciones pueda compartir las experiencias y conocimientos sobre cómo se aborda cada una de las discapacidades o cómo abordar, por ejemplo, en el proceso de reclutamiento, ciertas modificaciones que podemos hacer para poder tener dentro de nuestro capital humano a personas con discapacidad. Y un cuarto módulo, que es el reconocimiento a las empresas inclusivas, donde ahí nosotros lo que sugerimos es como esos pasos mínimos que debe de tener una empresa, ese checklist que le debemos de hacer para considerarla como una empresa inclusiva en el marco de personas con discapacidad. Así que muchas gracias, eso es lo que les puedo compartir en cómo vamos aquí en Guatemala. Y ahí está mi correo electrónico y cualquier información que quieran saber del programa o de los eventos que hemos realizado, lo pueden consultar en la página de PNUD Guatemala, en la cual está la dirección ahí también. Bueno, gracias a Natalia y a María Eugenia. Como sabemos que hay una invitación de que estamos en línea, ¿verdad? Queremos saber si hay alguna consulta en específico para ellas dos, aprovechando que aún están conectadas. Para eso, pues Elena nos va a apoyar a brotar unos papelitos para que nosotros podamos trasladar la consulta a ambas especialistas. Una consulta del público. Vamos a anotar la preguntita. Unas 3 o 4 participaciones. Natalia y María Eugenia, ahorita estamos solicitándoles a la audiencia algunas consultas específicas. ¿Las están anotando para hacérselas llegar?
¿Me escucharon ambas? Sí, sí, ya te escucho. Sí, sí, sí. Tenemos ya lista una pregunta. Nos vamos a acercar aquí a la máquina para poder. Esta está dirigida a quien. ¿No? Disculpe. ¿A cualquiera de las dos? Guatemala, Nueva York. Primera participante, primera conferencista. Muy bien. ¿Me escuchas, Natalia y Marta? Sí, te escuchamos. Muy bien. Dice impacto del programa entre las personas con discapacidad. ¿Cuáles han sido los impactos de este programa a las personas con discapacidad directamente y cuál ha sido la cantidad de personas con discapacidad que se han beneficiado de este programa? ¿Se refieren a Guatemala o en general, si tenemos algún ejemplo, algún número? Si pudiéramos mencionar a nivel de Guatemala con el programa que nos acaba de mencionar Marta y de repente Natalia tiene alguna aportación también en cuanto a este tema. Para Marta primero. Bueno, de hecho, como les comentaba, estamos en la fase de implementación y al día de hoy, pues no tenemos un dato específico de cuál ha sido el beneficio directo en las personas con discapacidad. De hecho, para poder hacer todo este trabajo que les presentamos, el trabajo directo ha sido con alianzas con los que deben de ser los garantes de esos derechos. Sin embargo, al finalizar el programa, seguramente nosotros vamos a poder tener un estimado, un aproximado de cuántas personas fueron beneficiadas directamente. Muy bien, y no sé si Natalia nos podría compartir si a nivel de PNUD allá en Nueva York, ¿ustedes tienen algún dato específico a nivel de estos programas de inclusión laboral de personas con discapacidad que hayan sido beneficiados? Bueno, entonces, a ver, depende del país, en realidad. Yo puedo tener algún dato sobre Costa Rica. Yo creo que los primeros 2 años se generó empleo por alrededor de 500 personas con discapacidad, si no me equivoco, puede ser algo más. Pero puedo dar alguna indicación de cómo se puede... Un programa se asegura más impacto, digamos, cuando hay alianzas estratégicas. No solo, y obviamente tiene que haberla, pero no solamente con el gobierno y las instituciones estatales, pero es muy importante que estos tipos de programas involucren las personas con discapacidad y las organizaciones de la persona con discapacidad desde el principio. Porque uno de los problemas de este grupo poblacional es que son invisibles. Hay pocos datos y cuando hay datos, Hola. Hola, ¿me escucháis? ¿O no habéis escuchado nada? Ahora sí, lo último no lo escuchamos, Natalia. No, digo, entonces, lo que estaba diciendo es cómo podemos garantizar que estos programas tengan más impacto. Primero son alianzas con los gobiernos, obviamente. Si hay un marco político y un marco legal que favorece la inclusión de la persona con discapacidad, obviamente eso genera más impacto. Pero es muy importante que todas las acciones, cuando se trata de inclusión al empleo, al trabajo, tengan en cuenta desde el principio, desde el desarrollo del programa,
las personas con discapacidad. Y porque ese es un grupo un grupo poblacional que muchas veces es invisible. Entonces, cuando hay pocos datos en general, y cuando hay datos, normalmente son datos cuantitativos, pero no cualitativos. Y como sabemos, el grupo de la persona con discapacidad es muy heterogéneo. Marta también lo ha mencionado, de cómo se pueden abordar las diferentes discapacidades, pero es muy importante que se tengan en cuenta las diferentes necesidades de este grupo poblacional. Y si no se lo hace desde el principio, después, claro, es muy difícil hacerlo después. Y también a veces cómo llegamos a estas personas, cómo podemos asegurarnos que se enteren de las propuestas de formación, por ejemplo, que hay, muchas veces a través de personas con discapacidad. Entonces eso está directamente vinculado al impacto. Ahora, los números que tenemos, yo tengo estos de Costa Rica, podría buscar más, pero sí sabemos cuál es la fórmula para lograr más impacto. Ok, excelente, Natalia. Tenemos otra pregunta para Marta. Dice, ¿cuál ha sido el mayor reto en la implementación del proyecto y si las empresas han sido receptivas? ¿Cómo ha sido el reto con las empresas o el mayor reto que han tenido en general? Bueno, es un gran reto. El tema al final de discapacidad es un reto. Primero es porque en el país no contamos con estadísticas que nos reflejen la realidad de las personas con discapacidad. Y a partir de eso, pues el empezar vas un poco como ensayo y error, ¿no? Por dónde abordamos. Eso es lo primero. Segundo, el sector empresarial es duro. El sector empresarial es duro y el venir y que te abran las puertas no ha sido fácil. Sin embargo, aquí la construcción de alianzas entre organizaciones de sociedad civil que ya hacían la intermediación laboral junto con el PNUD, yo creo que ha sido la clave para que muchas de las demás empresas puedan aperturarnos los espacios. Con las cámaras empresariales guatemaltecas hubo una buena receptividad. Sin embargo, todavía hay bastante que trabajar con el sector empresarial guatemalteco para que quien da sostenibilidad al desarrollo del país y quienes dan las fuentes de trabajo del país estén sensibilizados y se unan con tanta fuerza como hizo las empresas multinacionales. Muy bien, gracias Marta. También otra pregunta para Marta. Ahorita Marta tiene muchas preguntas acá. Dice, ¿cuáles han sido los beneficios de la red de empresas inclusivas o el apoyo entre ellas? ¿Quién la dirige? Bueno, ¿Y cómo se reúnen? ¿Cómo hacen? Bueno, de hecho les comento, ayer, como les mencioné hace unos momentos, hicimos un taller en donde teníamos a todos los sectores, tanto el sector empresarial, la institucionalidad, organizaciones de sociedad civil, en donde esta guía que les presenté, hicimos un taller para poder distribuir el conocimiento. Y ahí mismo, que fue ayer, solicitamos la creación de quienes estaban interesados en hacer esta red, quien estaba interesado en moderar la red sabiendo que era sin costo alguno, que era de gestión de conocimiento. Entonces, de hecho es un hallazgo, una noticia recién salida del horno, que ahorita yo no tengo las respuestas para ustedes, pero seguramente desde el PNUD tenemos que dar acompañamiento para que se consolide. Ahorita la moderación quedó bajo el Ministerio de Trabajo, aunado a la Asociación Guatemalteca para el Autismo, en donde en conjunto tenemos que empezar a conformar pues esos lineamientos de cómo va a funcionar esa red. Lo que sí se dijo es que tiene que ser una red de gestión del conocimiento, en donde no se le cierre la puerta a nadie y en donde sea un espacio constructivo y muy innovador para compartir las experiencias entre unas empresas y otras.
Ok, muy bien, o sea que está involucrado el Ministerio de Trabajo y organizaciones de personas con discapacidad, así como empresas, entiendo entonces. Exacto, exacto. Ok, perfecto. Bueno, hay otra pregunta que puede ser para cualquiera de las dos. Dice, ¿podríamos obtener la guía para empresas inclusivas más detallada? Dice, ¿dónde se podría encontrar? Si se puede descargar en línea o algo así. Y dice, ¿cuál es el punto clave para que los líderes de selección y contratación, ¿cuál es el punto clave para que los líderes contraten personas con discapacidad? Me imagino que a eso se refiere, no sé. Ok, bueno, lo de la guía, como les comentaba, ahorita estamos en el trabajo último de edición y diagramación. En cuanto nosotros lo tengamos, se los compartimos, se lo hacemos llegar por la página del PNUD o incluso por nuestros colegas de PNUD en Honduras, y yo creo que no hay ningún problema en socializarlo. Lo que pasa es que aún estamos en la última fase de verificación de los clearance de edición. Y por otro lado, comentaban lo de cómo se hace para que los altos mandos se empoderen, ¿no? Sí. De hecho, nos dimos cuenta al llegar a las empresas que donde teníamos los desafíos más grandes eran en los mandos medios, quienes se encontraban en la parte de reclutamiento de personal. De hecho, los altos directivos, cuando se les presenta y se les dice de qué manera esto puede aportar a la credibilidad de tu empresa y del producto que tú das, son personas, al menos acá, abiertas, que nos han dicho, delen. El tema, creo yo, y el desafío más grande, es que no puede empezar a dejarse únicamente a las personas que hacen el trabajo de recursos humanos. ¿Por qué? Porque generalmente las personas de recursos humanos lo que hacen es ver las planillas, ver los pagos, yo contrato, este es el perfil, ya aquí va. Hay un vínculo entre la gente de recursos humanos y quien lleva la responsabilidad social empresarial, viendo una responsabilidad social empresarial comprometida más allá de actos filantrópicos, ¿no? Como venir y desde mi empresa la responsabilidad social empresarial es hacer una cancha de fútbol, ¿verdad? Sino que efectivamente tener el tema de los derechos humanos como algo que va a repercutir no solo en mi colaborador, sino en su familia, y si repercute en su familia, repercute en la sociedad. Entonces, esa vinculación entre las personas que hacen el recursos humanos y la unidad de responsabilidad social empresarial, creo que es la mejor opción para poder vincular y sensibilizar y de ahí echar para adelante, ¿no? El tema de inclusión laboral para personas con discapacidad. Muy bien, y finalmente tenemos una última pregunta, dice, ¿nos pueden compartir, bueno, esta es más bien compartir, casos de éxito de organizaciones que actualmente llevan este programa con efectividad para pues tomar ideas, tanto en América Latina, ¿verdad? O los casos que ustedes tengan, con el objetivo de aprender, un dato puntual referente para buscarlo, ¿dónde lo podemos encontrar? Ok, una pregunta, ¿es de organizaciones de sociedad civil o las experiencias empresariales? Bueno, en nuestro público tenemos empresa privada y tenemos organizaciones de sociedad civil. Las preguntas que nos hacen son de la empresa privada, ¿verdad? Para conocer estos casos de éxito de empresas específicamente, cómo lo han implementado, programas de inclusión. Ok, pues de hecho nosotros aquí en Guatemala, como les comentaba, identificamos varias de estas empresas. No tienen sistematizado el cómo lo han hecho, sin embargo, desde el programa, uno de los resultados que queremos dar es justamente esa sistematización de cómo lo han hecho diversas empresas. Y vamos a tener una campaña de sensibilización en donde utilizamos 3 empresas grandes, multinacionales, en los que vamos a crear cortometrajes que van a estar también abiertos para la sensibilización del sector empresarial guatemalteco, y podemos compartirlos con ustedes, en donde creo que les puede servir para poder identificar el cómo lo han hecho.
Y en el momento que pues ya tengamos un poco más avanzado lo de la red de empresas inclusivas basada en la gestión del conocimiento, creo que va a ser un espacio importante en donde ustedes también pueden sumar y ver de qué manera desde todas las instancias que van a estar adscritas a ese espacio pueden compartir con ustedes esas experiencias positivas. Excelente. Y paso por la link de internet de las redes de empresas inclusivas en Costa Rica. Ellos han desarrollado una caja de herramientas y capaz que puede ser útil más información específicas de cómo se ha hecho ahí. Sí, correcto. Sí, lo que menciona Natalia es que pueden ustedes buscar la experiencia de Costa Rica, que casualmente pues nosotros hicimos un benchmark con Costa Rica para este proceso también, así que tenemos toda la información y materiales de la red de empresas inclusivas en Costa Rica también. Muy bien, vamos a dar las gracias entonces a Natalia y a Marta que nos han brindado una hora de su tiempo para poder compartir estas experiencias. Agradecemos mucho por esta conexión, ha sido de mucho beneficio y esperamos mantenernos en comunicación para futuras actividades. Gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias y suerte para el resto del día. Gracias. Bueno, muchas gracias, María Eugenia. Recordándoles algunos puntos importantes de la conferencia de hoy. El dato de la OIT, que solo el 85% de las personas con discapacidad tienen acceso a empleo a nivel regional. La importancia de la meta 8.5 del ODS 8 de generar empleo productivo para hombres y mujeres, especialmente jóvenes y personas con discapacidad. También que la importancia de que no solo existan los instrumentos legales, sino que también las herramientas que hagan el enlace institucional de empresa y generar capacidades hacia las empresas para poder hacer una verdadera inclusión, ¿verdad?, de las personas con discapacidad. Y también parte de la guía que ella mencionó, que va a estar disponible en parte de Guatemala, se va a elaborar también dentro del programa Incluirse, una guía similar que